A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Las Heras. Sendero de Escritores, y cuando hablamos de escritores hablamos también, obvio, de dramaturgos, de poetas. Estuve viendo lo que es el teatro en la ciudad de Buenos Aires, los fines de semana particularmente, las salas llenas. Qué cosa realmente estimulante. No solo no se ha perdido el teatro, sino el tipo de obras que hay que conmueven. Esto obviamente es una opinión subjetiva, es lo que a mí me produce como espectador. Le pedí por eso al escritor, poeta, dramaturgo, vicepresidente segundo de la Sociedad Argentina de Escritores, Juano Villafañe, que viniera esta noche un rato, aunque sea porque tiene muchos compromisos, pero vino, está aquí. El domingo pasado fue la última función, y yo espero, lo dije inmediatamente, que se reponga pronto, de esta obra de teatro, La Conversación Infinita. El texto son poemas de Juano Villafañe, que nos acompaña, Gustavo Pardi, Trinidad Basia, Nicole Williams, Carolina Kriboruk, el actor, las actrices y el director a su vez. Extraordinario como espectador poder vivir un espacio teatral, pero donde el actor, las actrices están recitando poemas, pero esos poemas además tienen un sentido, tienen un recorrido, hay un argumento que por lo menos para quien les habla en La Conversación Infinita se me develó en los últimos minutos. La conmoción que me produjo es porque finalmente, y nada menos de lo que estamos hablando, es de la condición humana, del sentido de la vida. Y todo ese guión son los poemas de Juano Villafañe. Juano, buenas noches, gracias por estar hoy acá y contanos un poco cómo surgió la Conversación Infinita. ¿Cómo no? Mira, yo a propósito de cómo hiciste la introducción, es interesante hablar también del espectador. Yo cuando realizo unos cursos sobre la experiencia poética, entre otros cursos que ofrezco, recurro a una reflexión de Octavio Paz, en donde él dice que la experiencia poética es un estado de reconciliación de los hombres y las mujeres con el mundo, ¿no? Entonces, encontrarte en este caso como espectador de tu propia poesía y encontrarte también reconciliándote con tu propia literatura de alguna manera, ¿no? Sí. Y con todos aquellos que conforman ese ritual, que en este caso ya pasa a ser una experiencia colectiva, ¿no? Lo que hizo Gustavo Pardi fue construir, si se quiere, un gran poema dramático, un gran poema de largo aliento, a partir de una sumatoria de fragmentos de diversos libros de poesía, que yo he escrito en distintas circunstancias, y fue armando una historia a propósito de la idea de que la conversación es de alguna manera un estado poético constante, ¿no? La conversación infinita. La poesía es una conversación infinita, pero él retoma esta idea de la conversación infinita, también como una idea circular a la que se vuelve sistemáticamente, de una u otra manera, dentro de una relación de una pareja, ¿no? Dentro de una relación amorosa entre un hombre y una mujer, y cómo se cuenta, o entre un hombre y mujeres que acompañan a esa mujer dentro del conflicto, ¿no? De esa relación circular, de lo que comienza y nunca termina
de concluir y de lo que concluye y que vuelve a empezar de alguna manera, ¿no? En esa idea él estableció esta obra teatral que es circular y que a su vez en la forma de ser dicha no recurre a las formas clásicas de la declamación, no porque esté mal las formas clásicas del recital, de la declamación, pero él como director y como dramaturgo trató de reconsiderar las formas de decir la poesía en el teatro, ¿no? Sí, eso se nota mucho. Las formas de decir la poesía en el teatro, y donde la poesía puede ser actuada y hablada de la misma forma en que fue escrita. Uh-huh. Y en todo caso lo que él hizo fue unir una serie de fragmentos poéticos entre los cuales muchos de ellos se repiten, ¿no? En esta lógica circular, se vuelven a decir, sí, se vuelven a expresar. Y las formas adquieren cierta estética, si se quiere, pop, o vinculada con el rock, o con lo cinematográfico, ¿no es cierto? Esta idea de encontrarse con imágenes, con luces muy exaltantes, y a su vez decir la poesía en distintos climas, ¿no es cierto?, introspectivos, con mayor exterioridad, mayor expresión, con formas más íntimas. Es muy interesante cómo fue armando ese gran relato que vincula las relaciones que tuvieron o que tienen un hombre con una mujer con un hombre, ¿no? Claro, además, actuado de la manera en que yo lo viví, hasta produce una verdadera brecha en el espacio-tiempo, porque cuando terminó, cuando me di cuenta que la obra había concluido, tuve que mirar el reloj, porque pasaron 20 minutos, había pasado una hora, pero en mi percepción habían pasado 20 minutos, ocurrió todo. A mí me produjo un desfasaje en el espacio-tiempo, es notable eso. Sí, la obra dura 50 minutos y lo que vos observaste y lo que ocurre, porque yo he ido a todas las funciones, inclusive tuvimos una temporada mucho más larga cuando la estrenamos a la obra, es asombroso el estado de silencio que se produce, sí, y de concentración, ¿no?, que hay sobre la obra. Es muy interesante. Entonces allí el tiempo transcurre de otra forma, ¿no?, cuando vos tenés ese nivel de concentración, y a su vez el estado asociativo que te requiere la imagen, la metáfora, el relato, el conflicto permanentemente, ¿no es cierto?, porque estás en la necesidad de reconocer lo que se va diciendo y la forma en que se va diciendo, sí, y cómo impacta en vos, en las subjetividades, ¿no? Hicimos una función, a propósito de lo que vos decís, para la sala llena, para estudiantes de teatro, porque el director, Gustavo Pardi, que fue el que hizo la dramaturgia, el que dirige la obra, uh-huh, con quienes actúa son alumnas de él, que son excelentes actrices, sí, y vinieron mucha gente joven a ver el espectáculo. Se llenó la sala, esa sala entran 100 personas, se llenó en esa oportunidad, y estuvo muy bien de público, y allí las preguntas justamente, o los comentarios de los jóvenes estudiantes de teatro eran notables, cómo ingresaban a la argumentación general, pero de distintos lugares, y consideraban que el tiempo no había pasado todo lo que ellos creían que había pasado, ¿no? Eso es lo que a mí me ocurrió. La gente se queda sentada y espera, no sé, que venga otra cosa. Y son 45, 50 minutos lo que dura la obra, o sea que eso está así cronometrado de esa manera, ni más ni menos que ese tiempo, son 10 minutos de ubicación, es una hora en todo caso. Sí. Y ese tiempo transcurre de una manera así como vos lo contás, muy particular, ¿no? La conversación infinita, ¿no hay fecha de volver a reponerla? No, porque nosotros en esta segunda temporada lo pensamos para el agosto poético, y le dimos esa... Claro, pues fueron nada más que 4 funciones. 4 funciones dentro y acompañando el agosto poético que se hace en el Centro Cultural de la Cooperación, que vincula a la poesía, por supuesto. Contanos un poco lo que se hizo. Sí, la poesía... El agosto poético se realiza normalmente el Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro, son mesas de lectura, de debate poético, y se realizan exposiciones de artes plásticas vinculadas con la poesía, danza vinculada con la poesía, música vinculada con la poesía, títeres vinculados con la poesía. En esta oportunidad le hicimos un gran homenaje al Guaira Castilla, un gran titiritero, hermano de Leopoldo Castilla, ambos hijos de Manuel J. Castilla, por ejemplo. Hicimos un homenaje a Federico García Lorca, al poeta que se presentó
tanto una novela como una suma de pinturas, ¿no? Jacobo Figman. Jacobo Figman, que hubo una última novela que escribió Vicente Citolema sobre la vida que tuvo con Jacobo Figman, porque Jacobo Figman fue protegido y acompañado toda la vida prácticamente por Vicente Citolema, ¿no? Sí. Entonces él hizo una novela, la novela En el hospicio, ¿no? De esa vida de uno de los grandes poetas místicos que tiene la Argentina, junto con Héctor Viel Temperley, ¿no? Son los dos grandes poetas místicos, y bueno, una gran poesía la que ha hecho siempre Jacobo Figman. Se lo dedicamos a él, el Agosto Poético. Bueno, hicimos propuestas desde el tango, desde, como te decía, desde los títeres, desde la representación teatral, a Federico García Lorca, y ahora a Felisberto Hernández, que es un gran narrador y cuentista uruguayo, que tiene mucha poesía en su narrativa. Así que todo el Agosto Poético ya está por concluir esta semana y fue realmente muy exitoso, y dentro de ese contexto se presentó una nueva una renovación de la obra La Conversación Infinita, ¿no? Si estoy bien informado, pronto en el Centro Cultural de Cooperación se va a estrenar una obra que también el guión es tuyo. Sí, contanos. Sí, se llama La Celebración, una comedia para los que vendrán. Desde niño, adolescente, en la juventud y desde siempre tuve un vínculo muy cercano por mi vida con la familia, por mis padres, con lo que eran las clásicas tertulias, ¿no? De la bohemia argentina en los años 50, 60 particularmente. Para los que no conocen qué pasaba, qué era una tertulia, y muchos que quizás estén escuchando por primera vez el término tertulia, ¿qué era? Eran reuniones, que también las tertulias son reuniones y encuentros de artistas, de escritores, de intelectuales, que se encontraban para debatir determinados temas estéticos, para presentar sus últimas obras, sus últimos poemas, o sus obras de títeres, o lo que sería algún debate contemporáneo en ese momento que podría llegar a ocurrir. Y esas condiciones se siguen practicando, no con la misma dimensión con que se practicaron en los años 50, 60, a menos de lo que me tocó a mí vivir, y a su vez yo tuve la suerte de que en esas tertulias, en esos encuentros, participaban muchas personalidades amigos de mis padres, ¿no? Entonces venían Enrique Molina, Olga Orozco, María Elena Walsh, Ariel Bufano, personalidades de la cultura que hoy lo son de una manera ya incalculable, ¿no? Por todo lo que han aportado a la cultura nacional. En aquel entonces para mí eran personas tan normales, y siguen siéndolo, que iban a casa, tan normales como para mí lo siguen siendo hoy, ¿no? Claro. Pero no tenían todavía en esa dimensión. Entonces eran encuentros muy bellos, porque eran debates estéticos o debates políticos o debates... ¿Y dónde se hacían las tertulias? Se hacían en las casas de mis padres, de mi madre también en particular, la casa de Mario Pepe Quintana, que fue un hacedor muy grande, un gran periodista que entró a los 14 años en el diario Crítica, trabajó con los Botana, trabajó con Roberto Ar, iba a mirar cómo Roberto Ar fabricaba las medias que hacía de nylon para las mujeres, no sé si te acordás, tenía un pilotón para eso, trabajó con, toda esa, era amigo de Troilo, amigo de todo el mundo de la vida cultural argentina, y él cultivó esa relación en su casa. Tiene una casa muy grande en Olivos, muy cerca de la Quinta Presidencial. Hoy es una embajada esa casa, ahí en la calle Salta, recuerdo, y ahí iba todo el mundo, a latinoamericano, internacional, local. Por ahí pasó Violeta Parra o Pablo Neruda, o venía muchas representaciones latinoamericanas, internacionales, como te decía, y se armaba, yo recuerdo desde muy chico, viste, allí verlos a Horacio Guaraní, a Poroto Botana, a Eduardo Falú, ¿sabes? A Enrique Wernicke. Eran encuentros maravillosos, y a mí me quedaron que esos encuentros en la memoria afectiva y con el tiempo eran de alguna manera puestas teatrales, ¿no?
Claro. Cada momento que se vivía ahí representaba una apuesta teatral. Entonces yo me puse a escribir con quien la dirige a la obra, que es Manuel Santos Inurrieta, las ideas de construir de manera exaltada a través de lo que puede ser una comedia, Claro. pero una comedia que reúne diversos estados teatrales, porque está la introspección, la ilusión, el drama, el humor, en sí, por supuesto, argumentalmente en su línea de argumental, es una comedia. Es una Sí. comedia en donde se transitan todas estas etapas posibles, ¿no?, que van representando los distintos momentos que tenían las tertulias, ¿no?, o esos encuentros o reuniones, ¿no es cierto? Yo diría, es una forma de encuentro de una época en la que la gente tenía tiempo. Exactamente, exactamente. Sí. Uno de los motivos por los cuales eso ha ido desapareciendo es porque, bueno, en mi casa a veces se quedaban 2 o 3 días, porque eran interminables. Se quedaban a vivir ahí. Faltaban hacer cosas y había que terminarlas de hacer. Claro. Entonces, si alguien no terminaba de mostrar su obra, de leer sus últimos poemas... Seguimos mañana a la mañana. Seguimos mañana a la mañana, ¿no? Era así, era completamente así. A mí me impactaron siempre mucho, ¿no? Porque yo viví esos rituales de una manera muy particular, e inclusive más, te digo que hasta en los últimos años, de los 80... y en el principio de los 90 todavía en la casa de Liber Friedman, que era una casa muy hermosa que tenía Liber allí en Palermo, un artista plástico, sí, que había sido pareja de titiriteros de mi padre, manejó títeres con mi padre en la andariega del río. Mi padre tuvo una andariega por caminos de tierra, y en el continente tuvo una andariega por el delta, ¿no?, que hacía títeres de isla en isla, ¿no? Bueno, él fue ahí compañero de hacer con los títeres. Liber Friedman era pintor, y en esa casa, que él tenía una bodega, una pinacoteca, un lugar maravilloso, hermoso ahí en Palermo, se hacían reuniones también. Roberto Alifano siempre se acuerda porque él era un concurrente asiduo de esas reuniones, así que te puede contar, Alifano, qué hacían en las reuniones con Liber Friedman en la casa y quiénes iban. Vamos a hacer una primera pausa, seguimos dialogando con Juan Villafañe. Le voy a preguntar, pero después de la pausa, si conociste a Pablo Neruda. ¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Y seguimos dialogando con Juan Villafañe, estamos hablando de la creatividad. Pero, como lo mencionaste hace un ratito, entre los que iban a esas tertulias, bueno, claro, cuando estaba en Buenos Aires, mencionaste a Pablo Neruda, te iba a preguntar si lo conociste. Sí, cómo no, mira, fue una experiencia realmente extraordinaria. Para mí, con el tiempo, pasó a ser una experiencia poética, ¿no?, de la memoria y el recuerdo, ¿no? Mis padres, que hacían giras latinoamericanas de manera muy constante con los títeres, se radicaron un tiempo en Santiago, en Chile, y le hicieron títeres a Pablo Neruda para cuando Pablo Neruda cumplió 50 años. Ajá. Yo tengo en mi casa el libro La Suba hacia el viento, dedicada por él en tinta verde, ¿no?, como él escribía sus dedicatorias, ¿no? Usaba tinta verde. Usaba tinta verde, sí. Y tengo ese libro y tengo el menú de lo que se comió esa noche cuando Neruda cumplió 50 años en el año 1954, y lo que fue el lugar donde se realizó esa convocatoria y la invitación. Y mis padres le hicieron una función de títeres en esa oportunidad, ¿no? Entonces, en ese juego siempre tan amoroso y tan particular que tenía Neruda, yo era un niño, entonces me bautizó en esa oportunidad para que fuera un poeta. Y después nos invitó
a Isla Negra a vivir, así que estuvimos un tiempo viviendo en Isla Negra, y en ese tránsito yo era un niño y creo que hasta el año 55 estuvimos, yo nací en el 52, o sea, era un niño ya 2 o 3 años, siempre tuve una memoria muy lejana, ¿sabes? De lo que era esa experiencia allí que te queda como en tu infancia. Sí, claro. En tu primera infancia te queda muy grabado, esos caballos en la nieve. Yo andaba, porque la cordillera en Chile está muy cerca del mar, ¿no? Sí. Entonces vos haces los viajes por distintas geografías de manera muy rápida, ¿sí? Y viví ahí en Isla Negra y tuve ese vínculo tan maravilloso, tan particular, y bueno, lo seguí cultivando relativamente. Los que más lo cultivaban, por supuesto, eran mis padres, ¿no? ¿Y tenés algún recuerdo de del estar ahí en Isla Negra, en la casa de Neruda? Sí, dos. ¿Qué hacía? Dos recuerdos. ¿Cómo era un día de él? Inamovibles, que son para mí, que mis padres siempre se asombraban de que yo los recordara, que fueron un andar a caballo en la nieve. Ajá. Inclusive una mujer, que ahora no tengo el nombre aquí, que estaba en esa oportunidad, fue una de las que me llevó a mí a caballo, ¿se acuerda? Tuvimos una reunión una vez sobre esa experiencia allí, y después lo que era caminar por el mar en Isla Negra, porque para mí había sido muy impactante ver ese mar, ¿no? Impactante, muy impactante. Esas son las dos cosas que yo recuerdo. Y la casa, un poco lejanamente, yo siempre le relataba a mi mamá esos platos de cerámica, todas esas cosas del mar que había allí, las estrellas de mar, todas esas cosas que estaban instaladas en la casa, ¿no? Así que tengo ese viejo recuerdo, ¿no? Que luego, cuando en otras oportunidades estuve en Chile, ya Neruda había fallecido, tuve la oportunidad de conocer, digamos, algunos lugares también donde había estado el propio Pablo Neruda, ¿no? Y la vinculación siempre fue de mucha amistad con mis padres, y además porque el secretario personal de Pablo Neruda en un periodo en esos años fue Jorge Enrique Adún, el gran poeta ecuatoriano, ¿no? Sí. Entonces también mi padre y mi madre eran muy amigos de Jorge Enrique Adún, y así se produjo el vínculo. Mi padre tenía una colección de poesía en la que caminaba por los pueblos latinoamericanos, que se llamaba La Andariega, justamente donde Jorge Enrique Adún publicó su primer libro. Y también mi madre publicó su primer libro en esa colección de poesía. Así que fue una experiencia para mí el haber conocido de esa manera. Yo con el tiempo, eso fue transcurriendo, siempre tenía el libro, lo sigo teniendo, Las uvas y el viento, ahí en mi casa, y cada tanto lo recordaba. Y creo que eso se potencia con los años, con el tiempo, ¿no? Hay una memoria que queda va valorando de otra forma. Y no va valorando de otra forma, ¿no? De otra manera lo va valorando. Así que esa oportunidad fue maravillosa, como tantas otras, haber hecho títeres con Ariel Bufano, por ejemplo, ¿no es cierto? Haber podido escuchar de cerca a Violeta Parra, haber estado con grandes personalidades de la cultura, haber dibujado y tratado, yo dibujaba y pintaba con Emilio Petoruti, ¿no? Como estímulos, ¿no? Porque yo desde muy chico viví en un ambiente tipo renacentista, ¿viste? Estudié guitarra 10 años, artes plásticas, historia del arte, hacía títeres y también trabajaba con la literatura desde muy chiquito. Entonces eso fue un estímulo muy grande, a su vez relacionarme después con quienes eran profesionales, claro, de las diversas artes y las letras, ¿no? Y me quedó esa memoria siempre como recuerdo, y esta obra entonces, La Celebración, una comedia para los que vendrán, apuesta a esta idea de que el público es parte de los que vendrán, ¿no? Ajá. Hay una rotura de la cuarta pared en donde se hace de manera muy sutil, ¿no es cierto? Terminan siendo los espectadores a los que están esperando en la sala, ¿no? Los actores están esperando a los que llegan, y los que llegan son los espectadores cuando termina, ¿no? Ellos son los que están por llegar, y ya llegaron, ¿no? Hay todo un juego con esa relación. Cosa de lo cual el espectador se entera al final de la obra. Claro. Al final se entera de que los actores los estaban esperando a ellos, ¿no? En ese juego, que es una forma de romper la cuarta pared y de incluir un poco... ¿Explica qué es la cuarta pared? Sí, en el teatro, en todo caso, existen siempre el frente, el contrafrente o los dos laterales, claro, ¿no? Donde está ese estado de circulación, ese rectángulo, ese cuadrado de circulación, que a su vez se proyecta sobre el público, pero el actor nunca le habla al público,
En realidad ahí hay como una pared invisible, ¿no es cierto? El público ve, pero el actor no ve al público. En todo caso, en la forma de comprender y considerar el teatro en general. Sí. Pero a veces, en muchas puestas en escena, el actor puede romper la cuarta pared, ¿no es cierto? Si vos te fijás, por ejemplo, en el caso de La conversación infinita, hay un momento que el actor le entrega un poema a un espectador. Sí, y además recuerdo que una de las actrices estaba sentada adelante de mí en la butaca. Esa es la mujer del público, ¿no? Claro. Hay un poema que se llama La mujer del público, claro. ¿no? Para una mujer del público. Entonces, que además se había sentado, había entrado con todos, el acomodador la llevó ahí. Nadie sabía que no era una actriz. Todos estaban ahí. Sí. Y después vuelve. Y después vuelve, exactamente vuelve a su butaca, sí. Bueno, ese juego es un juego que a veces te habilita, digamos, a tener distintas posibilidades en una puesta en escena, ¿no? Nos está escuchando alguien que quiere empezar a escribir teatro, hacer dramaturgia. Con toda tu experiencia, ¿qué le dirías? Mira, hay muy buenos conductores de la dramaturgia que son muy abiertos y respetuosos en los procesos de formación, ¿no? Uno de ellos es el propio Mauricio Cartún, ¿no? Que es uno de los grandes dramaturgos, pero a su vez también un gran hacedor, un gran creador de dramaturgias y de dramaturgos. Claro, fundamental. Que no siempre todos los dramaturgos tienen esa lógica de encuentro tan afectivo, ¿no? Así que allí lo primero que se me dispara es vincularse con él. No es un tipo muy abierto, siempre tiene posibilidades. No sé si ahora está haciendo, pero cada tanto hace cursos de dramaturgia como para trabajar. Y después hay una serie muy grande de propuestas para poder cursar y escribir dramaturgia, ¿no? Si uno tiene interés de hacer teatro, ¿no es cierto? Claro. Sí. Yo creo que el dramaturgo es importante que tenga un sentido no solo literario, sino también un sentido de lo teatral, de la puesta en escena, aunque no dirija. Yo nunca dirigí, por ejemplo, ¿no? Lógico. Pero también se puede dirigir, ¿no? Sí. Como el caso de Mauricio Cartún, claro. ¿No es cierto? Y hay dramaturgos como Tito Cosa que no dirigieron, ¿no? Sino solo es muy habitual, dramaturgos que han escrito, pero la dirección la hace Pero otro, siempre hay que tener una idea de la puesta, una idea del espacio, del volumen. Yo siempre recuerdo a Roberto Villanueva, que fue uno de los grandes directores argentinos, el que hizo la gran conducción de renovación del teatro en el Ditela, ¿no? Y él decía que siempre tenía, antes de presentar o hacer o iniciar una obra, tenía como un plano en planta, ¿viste? De lo que iba a ser la obra. Entonces él lo tiraba sobre la mesa y expresaba allí cómo iba a ser esa forma de representación teatral, ¿no es cierto? Correcto. Lo están llamando a Juan Villafañe, pero ahora no podemos porque estamos en el aire. Así que no se puede. Seguimos. Y en ese sentido, Roberto Villanueva tenía una idea, hizo por ejemplo La muerte de Danton, que hace a lo que fue el debate sobre la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Y lo que implicaba la disputa con Robespierre, ¿no es cierto? Y todo lo que implicaba la incursión de los jacobinos en Francia, ¿no? Entonces él me dijo, por ejemplo, mira, la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación es una gran cancha de pelota paleta donde los jacobinos jugaban y hacían sus reuniones clandestinas, ¿no? Entonces yo iba a utilizar esto sin cortinas, que a nosotros nos generó bastantes dificultades porque era una cámara negra, hoy lo sigue siendo, ¿no? Pero esas paredes acústicas que tienen, que son muy hermosas, que están detrás de las cortinas negras, eran como una gran cancha de juego de pelota paleta. Entonces él dijo, bueno, este va a ser el territorio donde va a hacerse la obra. Y yo quiero, a propósito de las inteligencias, las disputas y las lógicas, en el debate político, va a ser un gran tablero de ajedrez la cancha. Y todos los jugadores y todos los jacobinos, Robespierre y Danton, y todos los que lo rodeaban se van a manejar como si fuera un juego de ajedrez. Entonces dialogaban y se enfrentaban según las representaciones que cada uno tenía, y a su vez se movían de la manera que podríamos decir, según qué pieza de ajedrez, claro, muy bien. Así que para darte una idea, que siempre hay que tener una literatura y una idea también para el que la escribe, inclusive de lo que podría llegar a ser también una puesta en escena de
Es un sentido del volumen, del espacio, y un sentido de la acción física y de los diálogos en ese espacio, ¿no? Creo que esas dos cosas son, más allá de que se dirija a teatro o no, Sí, el dramaturgo pero tiene que lo que escribe tiene que tener en un claro espacio, eso. tiene una idea del volumen, del espacio, del Sí. tiempo y de las acciones físicas, ¿no? Y de los diálogos, que son acciones teatrales, ¿no? Antes de despedirte y agradecerte de vuelta, Juano, contanos entonces cómo se llama tu próxima obra que va a estar en el Centro Cultural de la Cooperación. Se estrena el 27 de septiembre, viernes 27 de septiembre a las 20 horas, y se llama La Celebración, una comedia para los que vendrán. Vamos a estar ahí. Cómo no, desde ya, los espero. Pausa. Atrévete a vivir en plenitud, el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras. Puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Seguimos hoy hablando de teatro, de dramaturgia. Ya está aquí en el estudio de Radio Cultura. Bienvenido. Escritor, dramaturgo, unas cuantas cosas. Y querido amigo Gustavo Rocco. Antes de conversar contigo, Gustavo, y que nos hables de la obra de teatro y lo que estás por estrenar, quiero agradecer porque me invitaron el domingo justamente a el Teatro El Picadero a vivir, porque digo ver es reducido, a vivir esta obra de teatro, La Última Sesión de Freud. Buenísima, yo vi la primera versión hace unos Acércate al micrófono, me Vi dice. la primera versión Ahí hace está, unos perfecto. años con... Una que se lleva en un teatro de la Avenida Corrientes. Claro, estaba en el teatro, creo que el de la Cooperación, no me acuerdo bien. La primera que se hizo con Luis Machini y Adolfo y Suárez. Esta de La Última Sesión de Freud, esta versión, pues yo vi también aquella, la viste. viví aquella también. Esta me resultó entrañablemente importante. Hacia el final, bueno, primero y principal, función de domingo a las 18:30 horas, la sala llena. Sí, anda muy bien esa obra, es muy buena. Es muy Llena. buena la dramaturgia de esa obra. Sí. Y genera una emoción, porque además es el diálogo, vos viste la otra versión, es el diálogo entre dos personas nomás, Sí, una sí. de ellas Sigmund Freud. Pero este Sigmund Freud, que acá está representado... Luis Machín. Exacto, muy bien. Luis Machín, mire cómo conoce. Un gran actor, sí. ¿Y quién lo acompaña? ¿Te acordás? Me acuerdo de la otra versión. Javier Lorenzo. Ah, Javier Lorenzo. Claro, esta obra ganador del premio ACE, Luis Machín, como mejor actor, el director, que es Daniel Veronese, como mejor Veronese dirección. también es muy Claro. conocido, claro. Es extraordinario. Pero la personificación de Sigmund Freud, si lo sacamos del escenario, lo encuentro caminando por ahí, por la calle Corrientes, Es digo, Freud. che, la reencarnación de Freud. Y genera con una situación de emociones, de tensiones, una cosa que hacia el final, que estuvimos 3 minutos aplaudiendo, y creo que fue poco, noté que se me caían las lágrimas, porque dije, claro, esto debe ser lo que le pasó a Freud en sus últimos tiempos, ¿no? No en la dimensión del científico, la situación de él con su enfermedad, el cáncer en la boca, la situación con su familia. Y sus muñequitos egipcios, ¿no? Ah, sí, todas las muñequitos Sí, egipcios, etcétera. Así que les recomiendo La Última Sesión de Freud en el Teatro El Picadero
Yo fui a esta función del domingo a las 18:30, pero sospecho que hay otras funciones otros días de la semana. Sí. Gustavo Rocco. ¿Cómo estás, Antonio? Bien, bienvenido y gracias por venir a esta hora de la noche. Sí. ¿La llaman viruta? Lo llaman. Lo llaman viruta. Es una especie de sainete. Yo tengo un equipo de producción que me cambia los títulos. La llaman viruta. Bueno. Lo llaman viruta, se llama. Lo llaman viruta. Era generalmente un apodo que en la época del 1900 se usaba en algunos lados para gente que bailaba muy bien el tango. Sí, claro. Viruta. Entonces, este es viruta, es verdadero. Yo escuché a mi padre, hablaba con mis tíos, los hermanos de él, y mi padre bailaba tango, había ido a estudiar tango, y entonces hablaba con sus hermanos y decía, no, la expresión era, le saca viruta al piso. ¿De acuerdo? Viruta le llamaron a este personaje que existió, que fue real, del pasaje Bollini. Ajá. Y generalmente, un poco investigando, las anécdotas que se cuentan en la obra son reales, salvo el conector, que es ficción, ¿no es cierto? Pero sí existió, es un personaje real que existió, este tal Viruta. Y un poco contamos, es una comedia tipo sainete, son 3 guapos. Ajá. Uno es Viruta, que es el más joven, que lo hace Cristian Andreo, un chico que está andando muy bien. Y después dos actores, Lucas Foresi y Sergio Ríos, que hacen los 2 guapos que van llevando la historia, ¿no? Hasta que aparece Viruta al final. Ya está estrenada, lo llaman. Está estrenada y estamos los martes a las 20 en el Teatro Buenos Aires, en Corrientes y Rodríguez Peña. Es uno que está en un primer piso. Sí, ahí están dando otra obra muy buena, El beso de la mujer araña. De Manuel Puig. De Manuel Puig, sí. Y anda muy bien también. Esa también es digna de verse. Esa es digna de verse y estamos bien. Estamos ahí y vamos a tratar de estar un par de meses más, digamos. Tratar de sostenerlo un poco más. Porque, bueno... Martes 20 horas. Martes 20 horas, pueden sacar por PlateaNet o ir directamente al teatro. Ahora, alguien que nos está escuchando y dice, yo le preguntaría a Gustavo Rocco, voy a ver esta obra, ¿con qué me encuentro? Te vas a encontrar con algo muy interesante, que es el acento porteño de esa época que está olvidado, que digamos hasta los años 60, 70 hay un recuerdo de ese acento, pero al ir perdiéndose también la ficción en televisión se fue olvidando. Entonces hoy los jóvenes no conocen ese acento y mis actores no conocían ese acento, así que fue un trabajo bastante interesante volver a rescatar. Vos escribiste esta obra y vos la estás dirigiendo. Yo la escribí, la redacté y la dirigí y tenía muy claro cuál era el acento. Siempre lo tuve presente. Entonces no me fue difícil dirigir esta obra, aunque me fue difícil que los actores conectaran con ese acento, porque no tenían un recuerdo muy claro del compadrito, claro. Y hay que tratar de que no se vaya para el grotesco, ¿no es cierto? Sí. Sino que quede algo, si bien es una comedia y puede causar gracia, que no sea... En sus justas proporciones. No en grotesco. Claro. Igual que el lunfardo está muy cuidado, y no hay un exceso de lunfardo, porque no hablaban todo el lunfardo. Depende del contexto, metían una palabra, pero no, la gente a veces se cree que hablaban toda una frase en lunfardo y no. A veces se dice mina, a veces dama y a veces percanta y a veces mujer. No necesariamente se dice mina todo el tiempo. Claro, exacto, pero qué bueno lo que estás refiriendo, Gustavo, porque el tanguero no necesariamente era alguien que utilizaba ese lenguaje del lunfardo. No. Tanguero fue Jorge Newbery. Exactamente. Y vaya que hablaba el castellano perfecto. Lo nombramos ahí. ¡Ah! ¡Qué interesante! Nombramos muchas marcas de productos. Heladeras Turena, duran la vida entera. Sí, ahí estamos en una época de 1913.
donde había un poco... no, ahí la heladera llevaba adentro un bloque de hielo. Exactamente, Sí. y todavía no teníamos cine sonoro. Claro. Así que hablábamos de biógrafo. El biógrafo, sí. Hablamos de algunos productos de pastillas del doctor Andreu. Claro. Para la tos. Es como un regreso en el tiempo lo es que un has regreso hecho. y tiene algo, bueno, que yo no puedo con mi espíritu esotérico, tiene algo de esotérico la obra. Tiene algo paranormal la obra. Y eso lo descubrirá el espectador. espectador. El espectador, pero es como decir, no porque hay un auge de lo esotérico últimamente, no existía en esa época. Claro. Uno no tiene, bueno, no hay un recuerdo de lo esotérico, es porque hay otra iconografía de otras cosas. Claro, lo esotérico en fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, estaba en determinados grupos, y vos más conocés en muy Europa, bien. en Inglaterra. Claro, los espiritistas, pero no era una cosa del pueblo. Como es ahora, no. Claro. Pero sí podía ocurrir un hecho paranormal. Sí, claro. Ocurre. Que ocurre, pero que no necesariamente era reconocido por la gente, pero sí se podía dar un fenómeno en ese sentido. Sí, lo que vos decís de los espiritistas es real. No lo tocamos ese tema, pero tocamos otros. Gustavo Rocco y yo somos amigos hace décadas, hemos compartido y seguiremos compartiendo muchas cosas, pero hay algo que hace tiempo te quiero preguntar y voy a aprovechar ahora aquí que estamos nosotros dos solos y toda nuestra audiencia. Y no hay nadie escuchándonos. No hay nadie escuchándonos, ahí está. Vos, un hombre que se ha ocupado profundamente del I Ching, del oráculo chino, que hasta estudiaste chino para hacer una versión directamente desde el chino al castellano. Al castellano, muy bien. No, por el español no existe. Acá, en la Sociedad Argentina de Escritores, este programa de la Sociedad Argentina de Escritores, es muy bueno que también hablemos esto, y ya lo hemos dicho con otros invitados semanas anteriores. Y nuestro querido, que fue vicepresidente de la SADE, escritor, poeta, dramaturgo, crítico, premio Konex de Brillantes, Juan Jacobo Bajarlía, cada vez que alguien decía, porque hablo el español, entonces él te miraba con esa cara de enojo, que vos conociste también, y te decía, ¿por qué? ¿Tú hablas vascuence? Entonces esos son los idiomas. Lo que existe son las lenguas españolas. Claro. Pero no existe el idioma español. El idioma español. Como no existe el chino. A ver. Hay como 100 idiomas chinos. O sea que si yo le pregunto a un chino, a ver, explícame algo de... El mandarín. Es mandarín. El manchouli se llama, que es el idioma de la Manchuria, que es el que se impuso por una votación, incluso como es el chino oficial, como sería el español, el castellano es el español oficial. Claro. Pero hay un montón de idiomas. Cada región tiene su idioma. Lo que pasa es que al ser un lenguaje universal por caracteres, por ideogramas, pueden leer todos lo mismo aunque hablen distinto. El japonés puede leer textos chinos incluso. Fíjate. Bueno, por eso nosotros seguimos usando el término castellano. Nosotros hablamos para castellano. Mí es castellano, sí, claro. sí. Eso español es una convención. Podía haber sido el catalán, el español oficial. Bueno, eso es lo que decía Bajarlía. Tú hablas vascuence, hablas catalán, hablas gallego, te hablas castellano. Claro. Así que nosotros nos mantenemos. Pero bueno, justamente tradujiste con un esfuerzo de chino. Sí, me llevó años, pero yo digo que no debe ser tan difícil, porque si lo hablan 1.500 millones de personas. Sí, pero tenías que aprenderlo, no era No, yo no lo hablo coloquialmente, no es que puedo, lo que sí puedo... Pero lo puedes leer. Puedo interpretar un texto antiguo, sí. Y una persona que se dedicó a eso, escritor obviamente, ensayista, y un buen día se te ocurrió, voy hacer teatro, voy a escribir teatro. Siempre quise, era una deuda pendiente. Yo en realidad vengo de la novela, de novelista, entonces en un momento me cansé del trabajo de novela, porque para escribir una novela por ahí hay que estar con mucho silencio, muy aislado, y no era mi tema ese, no estaba en ese ámbito. Y el tema estético de la novela es mucho trabajo,
que eso en el teatro, una gente escribe en diálogo. Yo tengo mucha facilidad con los diálogos, entonces generalmente cuando escribía novela empleaba mucho diálogo. Claro. Entonces me gustaba algún día poder hacer teatro. No lo hice antes porque el teatro tiene mucha división de trabajo y es algo muy complejo. Sí. Se puede hacer en algún momento. Bueno, tuve suerte que me salió. Esta es la segunda obra que... Te interrumpo porque esta es una pregunta que hago siempre cuando surge ese término. ¿Vos crees que existe la suerte? Yo creo que uno tiene abiertos ciertos canales que no descubrió aún. Yo tengo mucha facilidad para que me publiquen libros, por ejemplo. Uh-huh. Hay gente que no le publican nunca, y yo tengo esa facilidad. Y con teatro no tenía esa apertura, esa canalización, digamos. Claro. Y en un momento la tuve, y ahora me resulta muy fácil armar una obra y poder montarla. Y es algo que parece tan complicado y lo estoy teniendo con la misma facilidad con que me publicaban los libros. Entonces, ahora no tengo tanta facilidad para que me publiquen. Porque estás concentrado en otra cosa. No, yo creo que cambió el mercado. Sí, sí. Cambió mucho el mercado. Ahora, si no tenés 50.000 seguidores, no te publica. Es una locura, ¿no? Porque uno termina siendo al final el promotor de la editorial. Son los tiempos modernísimos. Pero sí. Ahí, bueno, pero a veces dejan de publicar textos muy buenos por publicar una cosa más o menos porque tiene muchos seguidores. Y porque hay una degradación, como todo, una degradación. Primero esto que acabas de decir, todo se ha degradado, banalizado, trivializado. Y además el editor, esto vos lo has escuchado tantas veces como yo, desde que comenzamos, el editor siempre te va a decir, esto es un negocio para mí. Claro, lo que no entienden a veces los editores es que una cosa es el bestseller y otra cosa es el long seller. Para los que no conocen, explica. El bestseller es el libro más vendido, mejor vendido, y el long seller es un libro eterno prácticamente, que se vende continuamente a un ritmo muy lento, pero se vende siempre y se usa mucho para darle por ahí sostenimiento a una colección. Y yo a veces me siento usado, ¿no? Como que se usaron mucho mis libros para sostener colecciones o darle imagen a una colección. Y bueno, ahora con este cambio uno no es tan requerido, pero no importa. Vamos a hacer la última pausa del programa y seguimos dialogando con Gustavo Rocco. Vamos hacia medianoche y hemos entrado en temas importantes para los escritores. Sí, totalmente. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de nuestra entidad y espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Aquí seguimos, estamos hablando de teatro hoy, estamos ahora con Gustavo Rocco. En la pausa me decías, ya no se leen libros. No, digamos que el trabajo editorial tiene mucho peso ahora, si el tema interesa y si el autor tiene una amplitud de redes sociales importante. Pero digamos que yo he sido asesor editorial y hacerle el libro sale caro. Claro. Hay que pagar para hacerle. El editor no tiene tiempo de leer un libro entero. Lo que puede hacer es hacer así y decir me gusta, qué sé yo, pero tiene que mandar a leerlo y leer un libro hay que pagar. A mí me han pagado para leer libros y hacer un comentario. Y yo no sé si en este momento los libros se leen. Yo creo que interesa el tema y después si el libro está más o menos se manda a hacer un editing y solucionado el problema. ¿Y cómo ves esto también de que el libro ya cada vez el soporte papel es menos ventas,
más ebooks y estas cosas cibernéticas. Yo creo que es bueno que haya más ebook y que el libro pase a ser un objeto de lujo en el sentido estético. Ajá. Entonces, el libro en papel como objeto estético. Como de tapa dura con colores. Hoy hay tecnología como para que eso no salga muy caro. Claro. A pesar de que estamos atrasados en Argentina, en España ya tienen máquinas como para hacer solamente tiradas de 200 ejemplares en color y en tapa dura al mismo precio que acá hacemos un libro en tapa blanda y en blanco y negro. Eso que estás diciendo es muy interesante porque Fernando Sánchez Cini, que estuvo acá hace un par de semanas, tomó como ejemplo esto de las supuestas bajas tiradas y él decía, pero Leopoldo Lugones, los libros de Leopoldo Lugones, ninguno de sus libros tuvo más de 600 ejemplares. Sí. En cambio uno ahora te escucha diciendo, bueno, una edición de 200 ejemplares y parece como minusválido. En realidad depende a quienes lleguen. Bueno, acá el problema que tenemos es que para los escritores, que como tenemos una tecnología vieja, el editor está obligado a hacer ediciones grandes. Entonces, los autores que somos de long seller, no les conviene editar esos libros. Si tuviéramos la tecnología que hay en España o en otros países, podrían publicar un libro con una tirada de 200 ejemplares y ir renovando a medida que se van haya vendiendo. pedidos. Claro, entonces al mismo costo de lo que sería una edición de 3.000 ejemplares, de 2.000 ejemplares. Yo que soy autor de Kier, una de mis editoriales, yo sé que hacen tiradas grandes. Y en este momento yo no estoy en una posición en Kier, si bien soy un autor que ellos consideran por mis libros, pero... Sí, porque vende. No sé si vendo tanto, lo que pasa es que hay autores que venden mucho ahora de acuerdo al tema. Sí. Entonces, yo soy un autor de long seller, yo siempre digo... Ventas permanentes. Yo hago un chiste que digo, porque cada tanto me piden las editoriales libros, y yo digo, los editores se empecinan en fundirse conmigo. Pero no, está bien, hay que aceptar un poco cómo están las cosas y yo tengo mi público, mi trayectoria y ahora estoy más abocado al teatro. ¿Te costó hacer ese cambio? Porque dijiste algo tan importante, dijiste, era una asignatura pendiente. Y yo sostengo que la vida tiene que ser concentrarme en la concreción de los deseos positivos de vida que yo tengo, o sea, los deseos positivos, los que todavía no concreté. Pero claro, eso implica, tengo que dejar de hacer algunas cosas para hacer estas otras, sí. Arriesgarme. ¿Te costó? ¿Cómo fue ese proceso? Me costó hasta un momento que no me costó más. O sea, hay una clave para un dramaturgo, que es que al actor le guste la obra. Si al actor le gusta la obra, se arma todo muy fácil después, pero muy fácil. Le tiene que gustar al actor. Qué interesante esto que decís, nunca lo había escuchado. Porque tenemos hablando en el teatro independiente tenemos un tema. Yo lo digo, aunque algunos se enoje. Sí. Hay mucho ego entre los actores en el sentido de que quieren representar lo que ellos escriben. Y el actor es actor, no es escritor. Claro. Puede que se dé. Pero no es lo habitual. No, entonces es muy difícil. Uno tiene que entrar por el teatro independiente, por supuesto, primero. Y está con los actores del teatro independiente. Y es muy difícil que quieran hacer una obra que no escribieron. Prefieren comprar unos derechos afuera, hipotecar algo para comprar los derechos afuera y decir, hago la obra de fulano de tal, que es inglés, que es norteamericano. Ibsen. Claro. Pero la obra de uno, por eso es el mérito, en mi caso, no sé los demás, es que yo me di cuenta que la clave está en que uno, cuando le da la obra a un actor y el actor dice la quiero hacer, todo ahí es muy fácil después. Hemos llegado rumbo a medianoche en punto. Gustavo Rocco, de vuelta. Entonces, ¿dónde vamos a ver el espectáculo? Lo llaman Viruta, es una comedia de los principios del 1900. Estamos en el Teatro Buenos Aires los martes a las 20 horas. Pueden sacarse entradas por PlateaNet o ir directamente al teatro. Magnífico, ahí estaremos.
Y nosotros volvemos martes que viene, 23 horas, acá por Radio Cultura. Luminoso abrazo para todos. Hasta aquí usted escuchó Sendero de Escritores, programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Las Heras.